El gobierno podría terminar su periodo con otro ministro acusado constitucionalmente. Está escalando la ofensiva de la UDI contra Nicolás Grau por la famosa ley de amarre. Deja al ministro de Hacienda aislado luego de que el propio oficialismo le quitara el piso. En paralelo se anticipa el choque de visiones para el próximo ciclo. Mientras el Partido Comunista llama a activar la presión de la calle, el equipo de José Antonio Kast reivindica la tradición y confirma el regreso de la figura de la primera dama. El panorama se completa con una tormenta perfecta en la salud privada, golpeada por un fraude millonario en la Clínica Las Condes y un hackeo masivo en la Clínica Dávila. Todo en medio de un calor histórico que rompe récords en la capital y aviva la violencia contra bomberos y el combate de los incendios en el sur. Y en Brasil, Bolsonaro sube la temperatura con un incendiario y sorpresivo anuncio: el apoyo a su hijo Flavio para que sea candidato presidencial el próximo año. Así parte el día. Este es el Shot de hoy viernes 26 de diciembre del 2025. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Lo que debía ser una tramitación expedita del reajuste del sector público derechamente se convirtió en una batalla campal, detonada exclusivamente por esta polémica ley de amarre adjunta al proyecto. La bancada de diputados de la UDI, encabezada por Guillermo Ramírez y también Jorge Alessandri, advirtió que si el gobierno insiste en la norma que dificulta el despido de funcionarios a contrata, van a presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Los gremialistas están calificando la medida como derechamente inmoral y acusan al gobierno de querer transformar al Estado en una agencia de empleo para asegurar cargos vitalicios a sus operadores políticos antes del cambio de mando. Dijeron que si insisten con esta norma, el ministro está notificado. Pero Grau no solo enfrenta el fuego enemigo. Hay parlamentarios del socialismo democrático que también le dieron la espalda a su propio ministro. Figuras como el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista o el diputado Jaime Araya, independiente pro PPD, criticaron duramente la iniciativa, asegurando que no fueron consultados y que no van a apoyar una ley de defensa del pituto. Ante la tormenta, el propio ministro de Hacienda intentó poner paños fríos, llamando a no anticipar debates, insistiendo en que el objetivo es proteger la carrera técnica y no los cargos de confianza. Un autogol político en todo caso que es de proporciones. El gobierno logró lo que parecía imposible: unir a la oposición en una ofensiva fiscalizadora y al mismo tiempo fracturar su propia base de apoyo, dejando al ministro Grau como el rostro solitario de una medida que nadie quiere salir a defender. Seguimos con el debate cultural sobre uno de los símbolos del poder. El equipo del presidente electo José Antonio Kast salió a responder con fuerza a las recientes críticas de Irina Karamanos, quien cuestionó el inminente retorno institucional de la figura de la primera dama en el próximo gobierno republicano. La respuesta del entorno de Kast fue tajante y apelando a la historia. Dijeron que el rol de primera dama en la tradición chilena es algo profundo y valorado por la ciudadanía. Con esta frase buscan legitimar el regreso de la figura de la primera dama, un cargo que recordemos fue eliminado en el gobierno actual. El conflicto choca de frente con esta revolución de Karamanos que el año 2022 desmanteló la coordinación sociocultural de la presidencia y traspasó las fundaciones a distintos ministerios. Su argumento en ese entonces fue que el cargo era anacrónico, dijo, no electo democráticamente y sexista. Para ella, el puesto no debía existir. Para la derecha, en cambio, es una institución que fue desmantelada por un capricho ideológico y que debe recuperarse. Es el choque de dos visiones de Estado irreconciliables. Mientras el gobierno saliente dijo que eliminó figuras que consideraba obsoletas y patriarcales como una forma de modernización, el ejecutivo entrante apuesta por una restauración de los símbolos, leyendo en la tradición no un peso, sino que un activo político que conecta además con la gente. Y el Partido Comunista ya definió su hoja de ruta para enfrentar al próximo gobierno, y la estrategia está bastante clara: presión en la calle. En un informe de su comité central, el PC estableció que para hacer frente al gobierno de derecha no va a bastar con la oposición legislativa, sino que será relevante, dijeron, impulsar hitos de movilización amplia y unitaria. El documento apunta a fechas clave como, por ejemplo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, o 1 de mayo, Día del Trabajador, días para articular una respuesta ante lo que califican como tendencias autoritarias. Esa es su justificación para salir a la calle. El objetivo es revivir la lógica de un pie en la moneda y otro en la alameda,
pero esta vez desde la vereda opositora, buscando frenar la agenda del futuro gobierno y el ajuste económico prometido por los republicanos. El presidente del partido, Lautaro Carmona, dijo, de hecho, que impedir la proyección del proyecto de Kast implica crear condiciones para un pueblo organizado y movilizado, y sugirió que la paz social de la próxima administración va a depender directamente de la capacidad de respuesta de las organizaciones de masas. El Partido Comunista está notificando al futuro gobierno. La gobernabilidad no se va a jugar solo en el Congreso. Al convocar a una movilización amplia y unitaria, los comunistas buscan liberar la resistencia social y advierten que cualquier intento de desmantelar derechos sociales se va a encontrar con una primera línea política muy activa en las calles. Era de esperarse. Y el sector de la salud privada enfrenta una tormenta perfecta para cerrar el año, golpeado simultáneamente por escándalos tanto financieros como vulnerabilidades digitales que ponen en jaque la confianza de los pacientes. El primer terremoto sacudió a la clínica Las Condes. La nueva administración reveló un hoyo contable de proporciones, detectando ajustes manuales irregulares heredados de la gestión anterior, liderada por Alejandro Gil. El impacto es muy devastador. Hay que reconocer una disminución patrimonial cercana a los 73.000 millones de pesos en los estados financieros. Ante la gravedad de los hechos, el directorio decidió pasar a la ofensiva y anunció acciones legales, civiles y penales contra los responsables para perseguir el presunto fraude corporativo. Pero la crisis no es solo de números, sino también de seguridad, porque en paralelo el CERNAC ofició de urgencia a la Clínica Dávila tras confirmarse una filtración masiva de datos sensibles. Un ciberataque atribuido a un grupo de ransomware llamado Deepman habría expuesto cerca de 250 gigabytes de información confidencial. Lo robado no son simples correos. Se trata de fichas clínicas, diagnósticos reservados y resultados de exámenes de alta privacidad, incluyendo test de VIH, además de copias de las cédulas de identidad. El CERNAC dio un ultimátum de 10 días a la Clínica Dávila para detallar la magnitud del ataque, la cantidad real de afectados y las medidas de contención. Ya advirtió que podrían iniciar acciones colectivas si no hay una respuesta satisfactoria, un doble golpe a la credibilidad del sistema. Ambos casos que ponen sobre la mesa la urgencia de mejorar los controles financieros y tecnológicos en el sector salud, un ámbito donde la confianza, la transparencia y la protección de información son pilares esenciales para los pacientes y la comunidad en general. Una Navidad marcada por el fuego y la violencia en la zona centro-sur. Las condiciones climáticas extremas han desatado múltiples focos que mantienen al sistema de emergencia bajo máxima presión. Una de las situaciones más críticas se vive en Pichidegua, en la región de O'Higgins, donde Senapred decretó alerta roja y activó la mensajería SAE para ordenar la evacuación obligatoria del sector 1 de mayo. El fuego, fuera de control, amenaza directamente a las viviendas, forzando a las familias a abandonar sus hogares en medio de las festividades. La alerta roja decretada por Senapred también se extiende a otras comunas cercanas, donde las condiciones de sequía y la alta carga de material combustible han facilitado la propagación de múltiples focos. En la región del Maule, las llamas han avanzado en sectores rurales y también preurbanos, generando mucha preocupación por la protección especialmente de viviendas, pero también de infraestructura agrícola y la seguridad de las personas. Hay alertas rojas comunales en Nueva Imperial y Bulnes, con recursos aéreos y terrestres desplegados al máximo. Pero el drama no es solo natural, también es criminal. En la región del Maule, la emergencia se tiñó de delincuencia. Mientras bomberos combatían un incendio forestal en el sector del Loteo San Francisco, fueron cobardemente atacados por desconocidos. Esos agresores apedrearon el carro bomba y cortaron las mangueras, saboteando directamente las labores de extinción y dejando a la comunidad a merced de las llamas. Es la irracionalidad total. Mientras el país pelea contra la naturaleza para salvar casas, grupos delictuales deciden atacar a la única línea de defensa que tienen los vecinos, transformando a los bomberos en blancos de una violencia totalmente incomprensible. Bueno, mientras tanto, Santiago vivió un verdadero infierno navideño que estuvo a punto de romper todos los récords. Fue la segunda Navidad más calurosa del último cuarto de siglo, con los termómetros llegando hasta los 34,5 grados, una cifra sofocante que quedó a solo décimas del máximo absoluto registrado en 2015. El panorama para el cierre de año no parece traer alivio. De hecho, la Dirección Meteorológica advierte que el 2025 se va a despedir con una ola de calor extrema que va a afectar desde Coquimbo hasta el Maule, con temperaturas que podrían bordear los 36 grados en los valles centrales justo para el año nuevo.
El cambio climático impone su ritmo, cifras que confirman un cambio de era. Los diciembres templados son cosa del pasado y el calor intenso se instala como la norma indiscutida para despedir el año. Bueno, la actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros tres titulares. Un respiro para la economía. Expertos proyectan que el IPC de diciembre sorprendería con una variación negativa, impulsada principalmente por la caída en combustibles y alimentos. Esto pavimenta el camino para un inicio del 2026 más estable, donde se espera que la inflación converja bajo el 3% durante el primer trimestre. Golpe judicial al fraude. El tribunal decretó prisión preventiva para la cúpula de una red de médicos extranjeros acusada de emitir licencias médicas fraudulentas a escala masiva. Se les imputan delitos de asociación ilícita y lavado de activos, considerándolos un peligro para la sociedad tras provocar un millonario perjuicio al sistema de salud. Y un fallo que marca precedentes. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección en contra de una vecina de Hualpén, ordenándole insonorizar el espacio de su perro o bien modificar su conducta. El tribunal priorizó la salud mental de una adulto mayor afectada, calificando los ruidos constantes del animal como una forma de violencia sorda. Un fallo que nos dice que la tenencia responsable de mascotas implica control de impactos negativos en la comunidad y que las autoridades pueden intervenir cuando se afecten los derechos de terceros. Internacional. Y en la crónica del mundo, finalmente hubo humo blanco en Honduras, pero bajo una densa nube de acusaciones. El Consejo Nacional Electoral proclamó oficialmente al empresario conservador Nasri Asfura como el nuevo presidente electo. Sella así el retorno del Partido Nacional al poder. Conocido como Papi a la Orden, considerado un aliado clave de Donald Trump en la región, Asfura se impuso a su rival Salvador Nasralla. Su reacción fue incendiaria, sin embargo, y rechazó tajantemente los resultados. Advirtió además que va a gobernar aquí el crimen organizado. Según el candidato que perdió, el proceso estuvo viciado y que la victoria de Asfura consolida una estructura de poder ligada al narcotráfico y la corrupción, una sombra que ha perseguido al oficialismo hondureño en la última década. Aquí en Chile, la noticia activó los protocolos diplomáticos con matices bastante evidentes. Por un lado, el gobierno del presidente Gabriel Boric, a través de la Cancillería, optó por la vía institucional, reconociendo oficialmente el triunfo de Asfura y expresando su voluntad de mantener relaciones de Estado. Nada más que eso. La señal más potente, sin embargo, vino desde el gobierno entrante. José Antonio Kast no solo reaccionó primero al gobierno de Boric, sino que felicitó al mandatario electo y proyectó una alianza ideológica estratégica. A través de sus redes, el líder republicano aseguró que, bajo su mandato, van a buscar enriquecer y profundizar la relación diplomática con Honduras, marcando desde ya una sintonía fina con el nuevo eje conservador que se está configurando en Latinoamérica. Un triunfo que redibuja el mapa geopolítico regional. Mientras Boric cumple solamente con el protocolo, Kast celebra la llegada de un nuevo socio estratégico, anticipando una política exterior donde la afinidad ideológica va a jugar un rol central en las relaciones de Santiago con el resto del continente. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro pasó la Navidad en el quirófano, pero con la mente puesta en las urnas. El exmandatario fue operado con éxito de una hernia inguinal en Sao Paulo, una intervención programada que no le impidió lanzar una bomba política desde su convalecencia, la definición de su heredero. Ante la inhabilitación que le impide postularse hasta el 2030, el líder de la ultraderecha en Brasil explicitó su respaldo a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para que sea la carta presidencial en 2026. Dijo que es el que tiene más vivencia política. Esto descarta por ahora a su esposa Michelle o al gobernador Tarcísio de Freitas, quien también sonaban como opciones. El apoyo no es casual. Flávio Bolsonaro es una de las figuras más visibles del clan familiar, ha mantenido un rol muy activo en la oposición al gobierno de Lula da Silva y ha capitalizado el descontento de una base conservadora que sigue siendo muy numerosa y también muy movilizada. El respaldo de su padre busca instalarlo tempranamente como carta presidencial, aun cuando el calendario electoral está distante y el panorama político sigue abierto. La jugada busca mantener el apellido en la papeleta y unificar al núcleo duro del bolsonarismo frente a Lula. Flávio tendrá la misión de capitalizar precisamente ese capital político de su padre y enfrentar al oficialismo en una campaña que se anticipa polarizada.
Desde la cama del hospital, el llamado capitán Jair Bolsonaro dejó en claro que no piensa en retirarse. Al ungir a su hijo, envía una señal de orden a sus filas. El proyecto sigue vivo y la dinastía familiar pretende recuperar el poder a cualquier costo. China no dejó pasar el último regalo de Navidad de Estados Unidos a Taiwán. El Ministerio de Defensa chino acusó frontalmente a Washington de estar acelerando un escenario de guerra, dijo, tras la firma del presidente Donald Trump a la ley que autoriza la Defensa Nacional 2026 y amplía la venta de armas a Taipei. El portavoz del gobierno de Beijing endureció el tono advirtiendo que esta injerencia envía señales gravemente erróneas a las fuerzas independentistas y socava la paz en el estrecho. Para China, esto confirma que la Casa Blanca usa a Taiwán como una herramienta de contención destinada al fracaso. Es una advertencia que sube de decibeles. Ya no hablan solo de provocación diplomática, sino de una confrontación bélica inminente fabricada deliberadamente por Estados Unidos. Taiwán vuelve así al centro del tablero global, como un conflicto latente que nadie quiere detonar, pero que todos siguen alimentando. Y en el flashback de un día como hoy, 26 de diciembre. En 1933 se estrena en Australia The Story of the Kelly Gang. Es considerada por muchos historiadores del cine como la primera película narrativa de larga duración de toda la historia. Un día como hoy, en 1971, nace Jared Leto, actor, ganador del Oscar y líder de 30 Seconds to Mars. Parece haber hecho un pacto con el diablo porque a sus más de 50 años se ve igual que a los 20. Un día como hoy, en 1973, se estrena en Estados Unidos El Exorcista. La gente se desmayaba en los cines y salía aterrorizada. Nunca una niña poseída y una escalera habían causado tanto impacto cultural y pesadillas colectivas. Un día como hoy, en 1975, nace en Santiago Marcelo Ríos, el zurdo de Vitacura, que con su talento genial y su carácter indomable se convirtió en el primer iberoamericano en alcanzar el número 1 del tenis mundial. No estoy ni ahí con que digan lo contrario, dice el chino. Un día como hoy, en 1991, adiós camaradas, el Soviet Supremo se reúne por última vez y disuelve formalmente la Unión Soviética. La bandera roja, con la hoz y el martillo, bajó del Kremlin, poniendo fin oficial a la Guerra Fría y redibujando el mapa mundial en un solo día. Un día como hoy, en 2004, la ola que enlutó al mundo, un terremoto submarino en Sumatra, provocaba el devastador tsunami del Océano Índico. Fue una de las mayores tragedias naturales de la historia moderna, cobrando la vida de más de 230.000 personas en 14 países. Y un día como hoy, en 2016, la Tierra ruge en la Isla Mágica. Un fuerte terremoto de 7.6 sacude a Chiloé el día después de Navidad. Aunque partió carreteras por la mitad milagrosamente, no hubo víctimas fatales, demostrando la preparación sísmica del sur de Chile. Bueno, y temas a los que hay que estar atentos con las precipitaciones, porque va a llover concentrado fundamentalmente en los extremos norte y sur del país este día viernes. La Dirección Meteorológica informó que se van a ver afectadas varias regiones con chubascos en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, también la Araucanía, los ríos, los lagos y Aysén. Ojo, van a haber cortes de luz en Santiago programados para 5 comunas. Van a durar algunas horas. Los cortes van a afectar a sectores de La Granja, Santiago, Huechuraba, Cerrillos y La Reina. Hoy comienza el paro de actividades de los dueños de camiones aljibe que distribuyen agua en sectores rurales de la región de la Araucanía. Argumentan que no les han pagado sus servicios desde agosto, pese a los múltiples compromisos asumidos por las autoridades. Y hoy en Viña del Mar se realiza la prueba de fuegos artificiales correspondiente al ensayo del espectáculo pirotécnico para recibir el Año Nuevo 2026. Este fue el Shot de hoy viernes 26 de diciembre del 2025. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta el lunes.